RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo en nuestra central informativa, plataforma principal, ubicados en Lima, ciudad capital de la República. A esta hora vamos a saludar desde el Cusco al doctor Manuel Montoya, es el presidente de la Federación Médica en la región Cusco y un reconocido médico infectólogo. Qué gusto saludarlo, doctor Montoya. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Buenas tardes y gracias por la entrevista. A ver, doctor Montoya, ¿cómo está analizando usted la situación de la pandemia en el Cusco, ¿no? A inicio de la semana hemos comenzado con una cifra que llama la atención, el incremento de casos de fallecimiento, ¿no? ¿Cómo está usted observando el trabajo de intervención, el tema hospitalario y también la atención respecto al oxígeno medicinal, ¿no? Ya, mire, realmente estamos muy preocupados, pero ya lo teníamos previsto. El día de hoy hemos tenido 45 muertos a nivel regional, que es una cifra ya extrema. Nunca hemos tenido esto en la anterior, en la primera ola o en esta ola. Y tenemos también el gran problema de que nosotros no hemos implementado adecuadamente lo que era básicamente la planta de oxígeno. Nosotros tenemos una provincia acá que es Calca, que la vicaría puso una planta de oxígeno. Y tenemos Cachimayo, que es una industria que produce fertilizantes, pero también produce oxígeno y nos está proveyendo. Entonces, gracias a esto tenemos cierto nivel de alivio en el oxígeno, pero las plantas que fueron comprometidas por el gobierno regional, el gobierno nacional, especialmente con la Universidad de Ingeniería, no han sido cumplidas. Tenemos una planta que nos enviaron, que produce más o menos 3 balones por hora, y que no funciona, es una planta móvil que le dijeron, no funciona, o sea, estamos esperando a los técnicos que supuestamente deberían haber terminado esta reparación hace una semana y no funciona. Tenemos también el compromiso de crear una planta ya, permanente, móvil, que va a producir 4 balones, que todavía no se ha iniciado, no dicen que en el mes de mayo. Entonces estamos un poco abastecidos, no tenemos una carencia terrible de oxígeno, que no tuviéramos estos 2 apoyos iniciales que les estamos mencionando. El número de camas se está reduciendo cada vez más, o sea, ya no tenemos camas en UCI, tenemos como 15 pacientes en espera de cama de UCI, pero en áreas de hospitalización estamos más o menos al 70% de ocupación y hay disponibles todavía unas 40, 50 camas, pero para pacientes no críticos. Estamos ahorita sufriendo el golpe de los pacientes que producto del proceso de elecciones, o sea, ha habido aglomeraciones, lo cual nos está indicando una línea clara. Claramente debemos evitar todo sitio donde hay aglomeraciones. Ahí es donde tenemos que tener mucho mayor cuidado. Entonces, cualquier evento, situación, etcétera, que propicie la aglomeración de personas, debe ser inmediatamente controlado. Ahí yo creo que debe ir una de las estrategias importantes del gobierno, y no solamente estar, digamos, fijándonos en momentos muy amplios de situaciones diferentes, ¿no? Entonces hay que saber focalizar bien dónde tenemos que manejar las estrategias de prevención. Ahora, en el caso del Cusco, ¿usted considera que ha faltado previsión, por un lado, y segundo, esto ya es un resultado inmediato de lo que significó el proceso de elecciones cumplido hace poco menos de 9 días? Claro, definitivamente. Nosotros hemos tenido el impacto inicial de esta segunda ola después del proceso de la Semana Santa. O sea, ahí fue donde comenzaron a incrementarse la mayor cantidad de casos. Ahora estamos viviendo este nuevo grupo que está iniciándose. Y tenemos definitivamente que ver que la situación de la previsión, eso es un problema realmente que hemos estado reclamando desde el principio de la pandemia. O sea, debemos tener un plan claro, exacto respecto a lo que es las necesidades y las proyecciones que se deben hacer. Si bien hay un momento dado, durante semanas, que podría haberse dado donde no había mayor situación de casos o de mortalidad, eso no ha debido ser motivo para relajar las medidas de implementar plantas de oxígeno en cada distrito. O sea, una planta de oxígeno no cuesta mucho, o sea, eso también hay que tener claro.
y eso ha debido de hacerse en cada uno de los distritos, de tal forma que en esta situación no tenemos este problema. Podríamos manejar a pacientes hospitalarios con sus balones de oxígeno y no estar dependiendo. Miren, hay un problema acá en el Cusco. Probablemente la planta de Cachimayo, esta planta industrial que les decimos, entre en mantenimiento y hay ya problemas con la provisión, va a haber problemas con la provisión a partir de mayo. Entonces ahí sí vamos a tener un problema mucho más serio. Lo que usted nos está comentando, 45 personas fallecidas, ¿no? Ahora, toda esta responsabilidad, me imagino que pasa por la gobernación regional y también el ente rector, el Ministerio de Salud, ¿no? El gobierno, ¿no? Claro, definitivamente. El gobierno central, primero que han hecho una medida que no le están aplicando y sería bueno que ustedes también lo exijan. Mira, a raíz de los problemas que no solamente hay en el Cusco, hay en todas las regiones, la Federación Médica Nacional, dentro de sus planes y de sus propuestas iniciales, era la recentralización de las líneas directivas de salud en el Ministerio de Salud, para que no haya, en este caso, acciones y actividades diversas, de acuerdo a más o menos el análisis que a veces es muy malo de parte de las regiones para enfrentar la pandemia. Entonces, esto es como una guerra, pues. Necesitamos un comando nacional con la gente más especializada, más capacitada técnicamente, que trace líneas directrices, y eso tiene que ser uniforme. Entonces, eso es lo que estamos sufriendo ahora, y yo creo que en este periodo, y como ha sido el espíritu de esta ley que es transitoria, debería de implementarse, de tal forma que ya no tendríamos este tipo de demoras y eso está costando vidas, ¿no? Ahora, en lo que responde a la estrategia nacional, se lo pregunto, usted es médico infectólogo muy reconocido, investigador. Ayer el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Palacio Celis, ha indicado que la estrategia del gobierno ha fracasado, ¿no? Y además ha utilizado una frase bastante que grafica, ¿no? Las cifras que estamos recogiendo en los últimos días son de terror. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que se está fallando ya en el aspecto macro? A ver, primero, la situación que se ha demostrado abiertamente respecto al mal manejo de las vacunas, al mal manejo de los procesos de investigación en vacunas, no tiene ningún tipo de sanción real, ¿no? O sea, vemos que este ministro de Salud, Ugarte, que es el responsable directo de que haya una falta de provisión a nivel nacional de oxígeno, y esto lo está descansando, él mismo ha hecho una mea culpa, o sea, ha ocultado, no sabemos qué ha pasado con esta situación de la vacuna, respecto a este escándalo del vacuna gay. O sea, como si no hubiera pasado nada. Segundo, o sea, eso ya resta credibilidad y confianza de la población respecto al gobierno nacional. En segundo lugar, nosotros estamos viendo lo que estamos palpando es no solamente el abandono en el asunto de la previsión de las plantas de oxígeno, es un escándalo lo que ha pasado con la Universidad de Ingeniería. O sea, que se tengan que suspender esto porque ellos no pueden cumplir un compromiso. Pero no es un compromiso cualquiera, pues no es que yo le voy a producir una llanta o un tractor, es plantas de oxígeno para salvar vidas. No cumplen con eso y ponen a la gente más incapaz. Eso también debería investigarse porque esos son crímenes que se ven en la práctica. En tercer lugar, lo que dice el doctor Palacio sí es totalmente cierto. O sea, no podemos ir de propuesta, o sea, cambia de ministro, cambiamos de propuesta para enfrentar la pandemia. ¿No es cierto? O sea, si no se tiene un plan nacional que a mediano y a largo plazo, nosotros vamos a estar tumbo tras tumbo. Ya viene la tercera ola. Eso no se olviden. Ya muchos epidemiólogos, infectólogos y toda la literatura internacional nos dice eso. Ya vamos a entrar en esto con una nueva cepa y probablemente sea la cepa Kent o la cepa británica. Y luego ya vamos a tener nuevamente otra cepa, la sudafricana, etcétera. Y esto va a ir de tubo en tubo. Entonces no podemos tener políticas parcializadas. Entonces, eso también nos llama a la reflexión, a que los nuevos propuestos para la presidencia tengan una propuesta clara y consensuada para poder frenar este tipo de pandemia. Entonces, ahí eso tiene que ser dejarnos de lado de colores políticos, de posiciones inmediatistas, populistas, y plantearnos una cuestión seria para poder tener una posición como nación
para poder enfrentar adecuadamente esta pandemia. Ahora, se han adoptado una serie de medidas. El tema de confinamiento, que hemos visto que no ha tenido el éxito deseado. El otro tema es lo relacionado a la gestión de las vacunas, que tampoco tiene el éxito esperado, ¿no? Todos quisiéramos que el gobierno acelere el tema de las vacunas, que las vacunas lleguen, ¿no? Pero si no logramos manejar esta situación, ¿hacia dónde vamos, doctor? Porque en el mundo está comprobado, y usted como profesional que es, la vacuna es un elemento de contención. Si no tenemos vacuna, va a ser muy difícil que nosotros logremos controlar la pandemia, ¿no? Claro, lo primero que hay que hacer es primero despolitizar el tema de vacunas. O sea, ese es un crimen. O sea, que porque es un país que fue socialista o no lo adquiero, eso es una tontería completa. Entonces, el tema es primero despolitizar el tema de las vacunas. O sea, como lo ha hecho la OMS. Entonces, todos debemos estar en acceso a la mayor cantidad de vacunas, vengan de donde vengan. Y eso es importante que el gobierno se ponga, es primera tarea. Segundo, que las vacunas que se comiencen a poder adquirir puedan tener una cobertura también, no solamente para el virus nativo, sino también para las nuevas variantes, que eso sí es más importante para nosotros como país. Estamos ahorita sufriendo el embate de la vacuna, de la variante P1 o la variante brasilera, y eso nos está llevando a una mortalidad muy alta, ¿no? En el caso del Cusco, ya está comprobado que la variante brasileña tiene un fuerte impacto ahí en la zona. Sí, o sea, en el Cusco nosotros estamos, básicamente hemos tenido el impacto de esta nueva variante. Y el control no sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos? Porque una de las estrategias del gobierno debe ser poner en las principales regiones y también a nivel de Lima varios centros de detección genómico, o sea, de seguimiento genómico de las variantes. Porque si no tenemos eso, nosotros podemos estar haciendo, porque la variante nos va a bypassear, nos va a dar falsos negativos en lo que se refiere a las pruebas diagnósticas, nos va a dar malos resultados a las terapias que estamos haciendo, tienen una presentación clínica totalmente diferente y nosotros tenemos que estar, o sea, vigilando qué tipo de variante y con qué características se presentan. De tal forma podemos enfrentar tempranamente y adecuadamente esto. Y eso no cuesta mucho. O sea, la mayor parte de las grandes ciudades tienen establecimientos que cuentan con el diagnóstico de PCR. O sea, incrementar a esos laboratorios regionales con pruebas diagnósticas para poder hacer el seguimiento de las variantes sería, como se está haciendo en todo el mundo, sería lo más ideal para este momento y el futuro que se viene en esta pandemia. Ahora, ¿y qué hay respecto al tema de la prevención de parte de la población, ¿no? También se ha relajado mucho, ¿no? Miren, la población yo creo que es una población que se está comportando similar a la población que se comporta en todo el mundo. O sea, tanto ya sea en París, en Italia o en los países europeos que están sufriendo un embate terrible, o en Estados Unidos, el comportamiento sigue siendo similar. De repente en eso están más relajados. O sea, lo importante es que la población hay que entender en su dinámica. Y lo que estamos viendo es de que donde se va a generar el brote es donde hay aglomeración. O sea, la prueba ya no se puede refutar. O sea, donde hay hay aglomeramiento de personas, donde las personas están manteniendo mayor distancia social, están en espacios más aireados, son los sitios donde menos contagio hay. Entonces, esto es lo que se debe propiciar. Entonces, lo importante es mantener, por ejemplo, este tipo de no solamente de cuarentenas, etcétera, sino ver qué espacios son los donde están contagiando más, por ejemplo, en los mercados, etcétera. Entonces, hacer ese tipo de aglomeración, tratar de distenderlas más, espacios más abiertos, y eso ya está demostrado, ¿no? Muy bien, doctor Manuel Montoya, presidente de la Federación Médica en la región Cusco. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.